Volvemos con un poco más en calma, con todo ya pasado, con ese sentimiento de vacío, un poco de devastación, todo lo que fue dentro del sentimentalismo y un poco alejado del fútbol. Em, Se jugó la final del Mundial 2026. Argentina cayó ante España 1-0. Un partido que, si bien comienza siendo disputado entre ambos, al final España se hace dueño del balón, se hace dueño del partido y Argentina solamente lo ve pasar. Es un justo campeón, es justo merecedor todo el torneo y lo hizo bastante bien. Y de hecho es un torneo histórico para la selección española que solo termina encajando un gol y que hace de su fútbol cada vez que pasaba iba evolucionando y creo que su peak lo encuentra ahora en la final. Mm, Vamos a alejarnos de todo lo que es conspiración, todo lo que puede ser por debajo de la mesa. Lo cierto es que en el campo, en el verde, solo hubo un equipo, solamente se vio como España se dio a Argentina y le quitó todas las posibilidades a partir de quitarle el balón, de manejar la posesión a su gusto y de manejar prácticamente el partido a como quería, a como lo tenía planeado y como se dio. También alejémonos un poco de lo que es el arbitraje, alejémonos de todo lo que puede ser, si bien puede ser del ámbito fútbol, no tiene que ver, pero no hay mucha cosa más allá. Hay que hablar de cómo se cierra un mundial, de cómo eh, termina este mundial de 48 selecciones, un mundial también que quedará grabado en la historia, que queda como el primer mundial con 48 selecciones y por cómo se ve, por cómo se vio, por cómo se dio, es un buen mundial, muy buen mundial. Ahora, desde lo futbolístico, vamos a hablar primero de todo lo que fue España, cómo lo plantea, cómo lo vio y cómo se hace dueño del balón, sabiendo que primero un Unai Simón no recibió prácticamente tiros, no hubo sobresalto, todo se jugó en el campo de Argentina, tres cuartos y casi en la mitad de la cancha donde España manejaba los hilos. Hablar de la dupla de los centrales, es de la dupla, de la mejor dupla, solo conceden un gol, em, termina siendo Cubarsí el mejor jugador joven de la Copa. Laporte también con esa experiencia hizo crecer mucho más las virtudes de Cubarsí y que a partir de eso logran darle muchísima más solvencia a la saga central y en general a lo que es el equipo. Siendo estos dos el primer pase, ya que muchas veces o McAllister o Enzo terminaban casi sobre Rodri para que no sea el primer pase. Y si llegaba a hacerlo,
McAllister o Enzo terminaban sobre Fabián para que no sea ese recurrente, no sea el pase recurrente, no sea ese, no le ayude en esa salida, pero tiene dos centrales de buen pie que también ayudan a la salida y que le dan muchísima más solución a la hora de salir. Los laterales, tanto Cucurella como Porro que se instaló en el equipo titular, siendo una dupla, haciendo muy bien el tándem con Lamine y además ayudando también en lo que es toda la salida. Y luego tiene un buen pie con el que termina dando esa preasistencia en el gol de Ferran. Finalmente, también es de ayuda, siendo un lateral profundo, lateral de llegada. Por lo general, siempre intercalando entre ir o bien abierto a la banda, dándole más amplitud o ocupando el carril más central para darle la libertad de banda a Lamine. Lo mismo para Cucurella, pero este sí que es más pensado en la defensa y luego desde su defensa poder generar ataque y llegar a lo que es más amplitud, sabiendo que Baena no, no es un extremo puro, sino que está pensado más en que pueda cerrarse y pueda ayudar a, a la construcción, a la generación desde ese juego interior. Se vio muchas veces como Montiel lo tomaba y terminaba Cucurella eh, con espacio para maniobrar a espaldas de Montiel. Asimismo se intercalaban y si uno entraba, el otro salía, pero por lo general era Baena quien se cerraba para poder llevar esa marca de Montiel y darle toda la línea a Cucurella. Hablar de Rodri, el mejor jugador del Mundial, es de hablar desde un jugador que se mostró pletórico y se mostró superlativo desde un nivel de Balón de Oro, desde darle esa fluidez y esa solvencia al equipo, no solo en construcción, sino también en destrucción. Es un jugador tiempista, es un jugador que, si bien parece que va a una marcha menos y que no llega al balón, termina llegando y cumple esa función de 5 que durante todo el mundial se lo vio y, y vivió. Por eso termina siendo el jugador del mundial, teniendo, teniendo en cuenta que fue quien maneja todos los hilos también de España, quien sabe cómo calmar un poco más. Siempre tiene un pase más. Siempre puede jugar a un pase más, siempre puede dar un pase más y desde ahí se ve todo lo que puede hacer un jugador de esa calidad y esas cualidades que elevan todavía más del juego de España. De 8 sale Fabián, si bien no tiene gran incidencia en todo- todos los minutos jugados, em, es más de trabajo de sombra, es un más trabajo de llevar la marca y a partir de eso hacerle espacios tanto a Rodri como a Baena y sobre todo a Dani Olmo. También Fabián pensado en lo que es más llegada al área rival, más tenencia de balón y sobre todo más
instalarse en, en el campo rival y desde ahí poder generar más acciones, poder generar más peligro desde su llegada. Muchas veces tomado, como digo, por Enzo, incluso quien llegaba a tomarlo muchas veces era De Paul, y al jalar esa marca deja espacio para maniobra, muchas veces maniobra que tomaba Dani Olmo o Baena, y desde allí sucedía todo el peligro que podía generar España por todo el centro y entre líneas. Dani Olmo, que incluso en este partido también se ve como sacrifica un poco más para hacer tanto labor defensiva como labor ofensiva, principalmente pensado en jugar entre líneas y siempre dar ese apoyo hacia adelante, siempre jugando hacia adelante, siempre yendo hacia esa creación y hacia saber qué, qué peligro puede generar atrayendo más marcas, atrayendo a toda una línea defensiva a que estén pendientes de él. Los extremos, hablamos ya de Alex Baena, un extremo no puro, pero sí pensado en la construcción y también en cómo puede ayudar al juego interior, tanto dándole apoyo a Dani Olmo como recibiendo esa ayuda de Fabián. Por el otro lado, Lamine, quien quizá no termina siendo un juego vistoso, brillante. La es casi todo su mundial, pero que sacrifica eso a coste de poder darle al equipo, poder generar desde lo colectivo muchísimo más, llevando dos, tres marcas y pudiendo generar desde ahí em, más espacios, generar más peligro a coste de cómo mueve el balón España. En el gol se ve cómo es él quien jala dos marcas, deja solo a Porro para que centre y el centro termina en cabeza de Nico Williams y el gol de Ferran. Oyarzábal, un 9, no un 9 móvil, y ese falso 9 que está pensado también en lo que es construcción y que los centrales lo tomen. Muchas veces se vio cómo se toma, o lo tomaba Cuti o lo tomaba Licha, queriendo ir a por él y saliendo de su zona, dando más espacio para que pueda maniobrar España. Asimismo, siendo un pase más para esa generación, para toda la circulación que se da desde los pies de España, desde cada pase y todo lo que está pensado. Es una selección que no rifa el balón, y si lo rifa es sabiendo que va a ganar, sobre todo ganándolo tal cual con Oyarzábal por arriba, eh, y que entregándoselo a los mediocampistas para que estos muevan el balón a su placer. Hay que hablar de l- las sustituciones, los cambios. Primero, Ferran, que entra bien pensando ya con 10 hombres en campo de Argentina, como un 9 que no es tan móvil, quizás no es tan móvil como Oyarzábal, pero es un 9 más de área que está siempre pendiente a las segundas jugadas y desde ahí
puede generar el gol. De ahí genera el gol que le da el campeonato a España y que siempre generaba peligro desde moverse entre los centrales, moverse atrás del 5 y muchas veces llevar esas marcas para liberar espacio a sus demás compañeros. Pedri también, eh, un cambio bien pensado y puesto justo a tiempo para comenzar a mover muchísimo más el balón, pensado ya en esos últimos minutos donde Argentina termina sin piernas y termina corriendo atrás del balón, y Pedri es quien se ajusta mejor a esa posición de poder distribuir mucho más del balón, sabiendo que tiene ese apoyo de Rodri y que puede generar peligro desde dar esos pases, desde congelar un poco más del juego, pausar un poco más del juego y de ahí salir a generar más peligro. Miquel Merino lo mismo, un poco más de movilidad. Es, mm, no es quizá el Dani Olmo, pero sí es mucho más de asociación. Un jugador que se asocia bien y que le da todavía más ayuda a esa velocidad de mover el balón. Nico Williams, ya sabiendo que iba a poner 1-1, siempre buscando ese 1-1, siempre buscando ir hacia adelante, del, tanto desbordes como em, jugar por la banda de Molina, donde Molina da mucho, concede mucho y Nico lo aprovecha. Por otra parte, también el debut tanto de Subimendi como de Eric, jugadores igualmente de buen pie, pensados en seguir con el asedio y seguir moviendo el balón para que la defensa sea tener el balón, no concedérselo al rival y desde ahí jugar. Ahora vamos con lo que es el equipo argentino, cómo sale desde un Dibu que se convierte en figura, eh, al menos en este partido, es figura de la selección por cada una de sus atajadas, por cómo mantiene ese arco en cero hasta que finalmente lo bate Ferran y por cómo se muestra, por todo lo que fue, incluso sabiendo desde dónde llega hasta esta final que fue de menos a más y termina dando un buen papel en la final. Hablar de Tagliafico primero es hablar de un partido aparte, de un guerrero que incluso estando en una pierna nunca quiso caer, nunca quiso salir, nunca quiso conceder más y que tapó muy bien a Lamine, supo cómo no concederle tanto esas jugadas, pudo, si bien Lamine un par de veces sí que se lo llevó, sí que lo dejó atrás, pero incluso con eso no se rindió, incluso con eso siguió y finalmente termina roto, pero se dejó el alma. Los dos centrales, tanto Licha como Cuti, venían de ser una pareja solvente, son yo diría que la segunda pareja de centrales o el top 2 parejas de centrales del mundial, incluso concediendo mucho, supieron también atacar, incluso son goleadores y terminan rotos en este partido, más por esa virtud de España de hacer correr
al rival, de hacerlo cansar, de mover de un lado al otro el balón y que el rival no sepa a quién atacar, porque cuando ataca a uno, el balón ya está del otro lado y es virtud de todo ese juego. Termina entrando Medina y Otamendi, quienes, si bien estuvieron correctos, eh, no eran titulares por lo que conceden y se vio cómo conceden muchas veces más de lo esperado. Por el otro lado, Montiel, quien fue el titular, también termina saliendo, mm, quizá con molestia, quizá con algún dolor, pero eh, quien entra es Molina, que Molina sabíamos que no estaba bien, fue quien concede, esa banda es la que más concedió durante todo el mundial, llevado desde cómo llegaba Molina y que su cambio habitual Montiel estaba mucho mejor y que cuando se realizaba el cambio se veía cómo mejoraba en el medio campo y esta vez sale con Enzo de 5, McAllister de 8. eh, por un lado el volante era De Paul y por el otro, no recuerdo bien, pero terminan siendo, todos terminan siendo sin siquiera tocar tanto. Son un equipo y un equipo que basado en sus mediocampistas puede jugar a más, puede ir a más, pero que al menos en este partido se vio que no estaban en su plenitud física y sobre todo no estaban en tanta sintonía. Terminan corriendo tras del balón muchas veces, eh, intentando tapar tanto a Dani Olmo como a Fabián, que si bien es cierto, durante ciertos tramos y durante la mayor parte del partido, o al menos del primer tiempo, se ve como logran tapar a Fabián y a Olmo. Después se desdibujan, quedan partidos, quedan mal parados y también siendo la virtud de España de cómo mueve ese balón y cómo no se los entrega. Por el otro lado también Nico González, que en esa banda con Tagliafico estaba más pensado en primero la defensa de Lamine, eh, esas subidas de Pedro Porro, y luego en la construcción, luego en aprovechar esa velocidad, aprovechar que Nico va y va y va, pero finalmente es un plan que no sirvió, ya que España nunca concedió el balón y Argentina es un equipo también que desde lo pragmático que es, se siente mejor con balón, se siente más cómoda con balón, se siente más cómoda manejando el juego antes que cederlo y finalmente es lo que pasa. Luego los cambios quizá no mejoran tanto si bien De Paul como Nico no estaban cómodos en su posición,
Luego cuando entra Simeone y Paredes tampoco. Paredes termina siendo el 5. Enzo se libera de tal y lo, lo mismo. Entran a perseguir el balón, a intentar sostenerlo, pero no pudieron. Terminan hundidos. Luego, sobre todo con la expulsión de Enzo, para mí, bien expulsado. Se puede discutir la primera amarilla, pero al final termina siendo bien expulsado. Finalmente, hablando de lo que es del ataque, tanto Messi como Julián, lo mismo. Un Messi un poco más desentendido de lo que es perseguir el balón, ir a la marca, pero sí un Julián comprometido en tal que también termina quemándose por ir tras del balón. Y Messi eh, sabiendo que la mejor defensa para Messi era no darle el balón, España no cede y si en algún momento se lo cede, la mejor forma era que la marca sea instantánea y que no tenga gran maniobrabilidad con el balón Messi. Supieron, España sabe muy bien, supo muy bien cómo tapar cada virtud de Argentina y desde todas las virtudes que tiene España, salir a atacar, salir a mover ese partido y al final ocurrió lo que ocurrió. Un equipo argentino asediado de principio a fin y que no pateó durante los 90 minutos al arco rival. Si bien al final, llegado los 115, 116, recién llegan los tiros al arco, pero no incomodaron más allá aún hay conclusiones. España lo gana bien. eh, Era quien mejor estaba jugando. El equipo y la selección que mejor estaba haciendo un fútbol, haciendo ese fútbol de mover el balón a la velocidad que quiera, para desde ahí atacarse, para desde ahí defenderse. Y llegó hasta la final, termina siendo campeón gracias a cómo maneja ese balón y cómo Luis de la Fuente supo evolucionar el juego durante todas las fases de este mundial. Hablar de Argentina em, es hablar del cam- anterior campeón que logró llegar a esta instancia con corazón, con garra, mucho más que con fútbol, pero desde su punto, desde sus zapatos de salir a jugar a, mm, a matarse, generó un fútbol que mm, se vio como en esta final termina derrumbándose, termina cayendo y termina dejándolo con ese subcampeonato. Eso, yo soy Nagi y gracias.